Primeramente voy a resolver este ejercicio por aquí y luego lo voy a comprobar con el multisim, que sirve para circuitos. Bueno, aquí se nos pide la caída de tensión en la resistencia de 16 ohms, a la que llamamos Vx, y la corriente que pasa por la resistencia de 12 ohms. Primeramente, la corriente sale por el polo positivo, aunque en realidad sale por el negativo, pero se toma el sentido convencional de la corriente. En este nodo se divide en dos caminos, hacia abajo y hacia el lado derecho. La corriente y sigue circulando y se vuelve a dividir en este nodo. Pasa por la resistencia de 6 ohms y luego sigue hacia la derecha y pasa por las dos resistencias de 4 ohms y de 8 ohms. ¿Qué significa esto? Como la corriente que pasa por ellas es la misma, significa que están en serie. Y como están en serie, las podemos sumar directamente. Ya la sumé, el resultado es 12, 8 más 4 es 12. Ahora, observemos. 6, la resistencia de 6 ohms y la de 12 ohms están en paralelo. ¿Por qué? Porque la corriente que se divide aquí se divide en dos caminos. Por la resistencia de 6 ohms pasa y luego pasa por la resistencia de 12 ohms. Como se divide la corriente, ¿qué significa? Que están en paralelo. La corriente que pasa por ellas no es la misma. Entonces vamos a obtener la resistencia equivalente a esas dos, es decir, RP, es decir, resistencia en paralelo. Como son dos, podemos utilizar una formulita sencilla que dice que es el producto de esas dos resistencias entre las sumas, es decir, 6 por 12 entre 6 más 12. 6 por 12 es 72 y 6 más 12 es 18. 72 entre 18 es igual a 4 ohms. Quiere decir que la resistencia equivalente a esas dos es 4 ohms. Ahora, ¿qué sigue? Observemos. Si se dan cuenta, la resistencia de 12 ohms y la de 4 están en serie. ¿Por qué? Porque la corriente que pasa por ellas es la misma. La corriente que pasa por la de 4 ohms primeramente tuvo que pasar por la resistencia de 12 ohms. Las resistencias de 16 ohms están en paralelo porque la corriente que circula por ellas se reparte en ese nodo, es decir, se divide en dos caminos. Entonces están en paralelo, pero como las dos tienen el mismo valor de 16 ohms, se saca la mitad nada más, no necesitamos hacer el procedimiento anterior. Y eso es 8 ohms, la mitad de 16 es 8 ohms. 8 ohms es la resistencia equivalente de las dos 16 ohms en paralelo. Recuerden que se nos está pidiendo la caída de tensión en la resistencia de 16 ohms, es decir, las terminales de la resistencia, que son las mismas terminales de la resistencia de 8 ohms. ¿Cómo obtenemos la caída de tensión Vx? Es decir, la que hay en la resistencia de 8 ohms. Bueno, se multiplica el voltaje total, esto es un divisor de tensión o de voltaje, por la resistencia a la que querramos obtener su caída de tensión y la suma de las resistencias que hay. 30 por 8 es 240, 8 más 2 es 10. Eliminamos los ceros para simplificar, 24 entre 1 es 24 voltios. Quiere decir que la caída de tensión es 24 voltios. Ya tenemos ese dato. Ahora, la corriente total, ¿cómo la obtenemos? Es por la ley de Ohm. Corriente total es igual al voltaje total aplicado entre la resistencia total. El voltaje total son 30 voltios. La resistencia total es la suma de esas dos que están en serie. 2 más 8 son 10 ohms. Entonces queda que es 30 entre 10. 30 entre 10 es igual a 3, ¿qué? 3 amperios. Recuerden que la corriente se mide en amperios. Entonces, necesitamos obtener la corriente total para obtener la corriente I, que ahorita les voy a decir en la siguiente imagen. Por la fuente salen 3 amperios. 3 amperios. Aquí está el circuito original antes de ser simplificado. Ya obtuvimos Vx. Recuerden que la habíamos obtenido en la resistencia de 8 ohms, que son las mismas terminales de la resistencia de 16 ohms. Entonces quiere decir que la caída de tensión de la resistencia de 16 ohms son 24 voltios. Recuerden que se nos
pedía en el ejercicio calcular la corriente I, es decir, la corriente que circulaba por la resistencia de 12 ohms. Y esa corriente I que circula por la resistencia de 12 ohms es la misma corriente que circula por las otras tres resistencias. Entonces, si por aquí, haz de cuenta, la corriente que sale, que son 3 amperios, se divide en ese nodo en la corriente I hacia la derecha y en la flechita azul hacia abajo, es la corriente que pasa por la resistencia de 16 ohms. Vamos a obtener cuánta corriente circula por allí. La vamos a llamar IS-A. Es un nombre X que le estoy dando para identificar. Bueno, la corriente IA es la que pasa por la resistencia de 16 ohms. Como tenemos el voltaje allí, podemos calcularla con la ley de Ohm. IA es igual a voltaje entre resistencia. Allí son 24 voltios y la resistencia son 16 ohms. Si no tienen una calculadora, pueden ir simplificando esta fracción. La mitad de 24 es 12, la mitad de 16 es 8, la mitad de 12 es 6, la mitad de 8 es 4, la mitad de 6 es 3, la mitad de 4 es 2, o pueden simplemente agarrar los múltiplos de 24 y 16, pero en fin, eso es 1.5 amperios. Quiere decir que por la resistencia de 16 ohms circulan 1.5 amperios. Entonces ahora vamos a aplicar lo que se llama leyes de corrientes de Kirchhoff o Kirchhoff, no sé cómo se pronuncie. Algunos lo pronuncian de una manera y algunos de otra manera. Si por aquí, supongamos, bueno, en realidad por aquí salen 3 amperios, ¿no? La corriente total. Se dividen en el nodo, que malamente no le puse nombre a los nodos. Si por aquí pasan 1.5 amperios, ¿cuánto pasa por el lado derecho? Pasa 1.5 amperios. ¿Por qué? La corriente I, la que está en negro, es 1.5 amperios, porque la corriente se dividió, es división de la corriente. Quiere decir que se dividió en dos caminos. Si hacia abajo pasaron 1.5 amperios, ¿cuánto falta para que se completen 3? Pues 1.5 amperios. Hemos resuelto. Ahora voy a comprobar que el resultado sea correcto con el simulador multisim. Para eso voy a utilizar el multímetro. Me voy aquí en la esquinita, voy a buscar resistencia, sí, la batería. Aquí ya está directamente DC Power, es de corriente directa. Luego aquí me voy a Basic, ahí están las resistencias, las busco, van a ser 6. Al final le voy a poner sus valores. No olvidar la tierra, aquí en Component se pone Ground. Sin la tierra no va a simular el circuito. Entonces ya tenemos la tierra, nos faltan más resistencias. Las resistencias también las podemos buscar aquí, a un lado de la esquinita, donde están las opciones para elegir los componentes. Como la fuente es de 30 voltios, para cambiarle le doy clic. Luego para ponerla aquí verticalmente, clic derecho y donde dice 90 grados. Estoy acomodando el circuito de la imagen. Esta de 12 ohms. Esta de 6 ohms. Esta es de 4 y esta es de 8. Voy a quitar R1, R2, todos los nombrecitos de las resistencias. Nada más voy a dejar los valores. Esto es porque no los tomé en cuenta en el circuito. Ahora pongo los cables, estoy uniendo las resistencias. La de 4 y la de 8 están en serie. Luego la tierra en la parte inferior, cualquier parte. Ahora ya tengo armado el circuito aquí a la derecha, busco el multímetro, le doy clic para, aquí ya está en voltaje y en corriente directa. El voltaje se mide en paralelo, es decir, de esa manera. Si se dan cuenta, dio 24 voltios, la caída de tensión en la resistencia de 16 ohms. Luego la corriente que pasa por la resistencia de 12 ohms, esa se conecta en serie, de esta manera.
y da 1.5 amperios. Deben de fijarse que está en la opción amperios y corriente directa. Entonces esto ya está resuelto. Si se dan cuenta, he comprobado que el ejercicio anterior es correcto gracias al simulador multisim. Recuerden, el voltaje se mide en paralelo y la corriente se mide en serie con el multímetro.